Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Buenos días, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos siguen. Otro domingo más, este domingo 16 de agosto, comenzando nuestra reunión formalmente. Sabemos que no es lo mismo, y muchos me lo han hecho saber en la semana, no es lo mismo estar reunidos, vernos las caras, que a través de un medio digital, pero es lo que podemos hacer. Y si usted tiene mucho interés en que volvamos pronto a reunirnos, a vernos, a estar siempre en contacto de la manera regular que lo hacíamos antes, entonces le pido que oremos, que sigamos orando para que todas estas cosas puedan resolverse, Dios quiera, lo antes posible. Y como decíamos, oremos juntos para comenzar la reunión y empecemos nuevamente nuestra comunión virtual el día de hoy. Oremos para comenzar. Señor, este domingo estamos nuevamente ante ti, en tu presencia, como siempre. Estamos tratando de conectarnos para poder entregar tu palabra. Sabemos que ella es nuestra lumbrera a nuestro camino, la que nos guía, la que nos enseña, nos corrige y sobre todo la necesitamos como una fuente de vida espiritual. Señor, bendice lo que se va a hacer hoy, la prédica de tu palabra, la exhortación del Salmo, cada hermano que esté viendo esta transmisión en vivo o en diferido, Señor, bendícele a través de lo que hacemos. Queremos servirte fielmente, queremos hacer tu voluntad y tú nos enseñas a través de tu palabra que esto es lo que exalta tu nombre, lo que lo eleva y lo pone en el lugar que te corresponde. Pedimos también por mis hermanos, por cualquiera que esté pasando aflicciones, ya sea enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, Señor. Bendíceles tú a través de estas palabras, que hayan consuelo al poder meditar en ellas. Queremos siempre ser una iglesia que esté formada de acuerdo a tus principios, a tus mandamientos, y ayúdanos a comprenderlos mejor cada día para poder hacer lo que tú nos mandas. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que pueden estar también sin conocerte, viéndonos y quieran entender más de tu evangelio. Dales tú, Señor, el regalo del Espíritu Santo para que venga a su vida, para que ellos puedan cambiar, para que puedan venir en arrepentimiento y fe hacia Cristo, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, aquellos que están separados de tu gracia, que tú les brindes tu amor, su misericordia, su gracia para que vengan al camino bueno, Señor. Gracias por este tiempo. A pesar de todas las cosas y de la pandemia, te damos la gloria y la honra siempre a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este domingo 16, que estamos reunidos de esta manera, quiero recordar algunas cosas que estamos, para algunos, celebrando el Día del Niño. No queremos dejar pasar la oportunidad de saludar a los niños, a aquellos que puedan estar viéndonos junto a sus padres ahí en sus casas. Sabemos que nuestra misión como iglesia no es andar celebrando, haciendo todas las celebraciones del calendario, sino que sencillamente aprovechar esta oportunidad para recordar que sí, los niños son importantes para Dios. Recuerde lo que dijo Cristo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y por lo mismo quiero recordar la responsabilidad que tenemos como padres de acercar a estos niños a Dios, de acercar a los niños a Cristo, de poder llevárselos para que Él con sus enseñanzas los pueda transformar y los pueda guiar. Nosotros somos responsables, los padres, de esa dirección. La iglesia contribuye secundariamente a eso, pero es el rol de los padres, sobre todo ahora que los tiene usted en su casa con más horas. Aproveche esta instancia, y el mejor día del niño y el mejor regalo que le puede hacer a su niño es sencillamente llevarlos a Cristo. Así que recuerdo eso para todos aquellos que viven este día en celebración en familia, que me parece bien, pero recuerde lo importante que es llevar a los niños a Jesús. También damos gracias a los que han aportado a las diferentes convocatorias de recursos para los hermanos que están más en dificultad en este tiempo de pandemia. Damos gracias a aquellos que han aportado. Seguimos pidiéndole a Viviana, ya que Sergio ha estado con mucho trabajo, que siga contactándoles y pueda reunir los recursos para poder hacer las diferentes cajas de ayuda. Y pedimos que aquellos que no han podido estas semanas haber aportado, siga buscando la manera a través del WhatsApp de ellos, poder contactarse para seguir teniendo esa posibilidad de dar.
Y como siempre vamos a reflexionar sobre un salmo. El salmo número 42 me corresponde hoy día leer. Y quiero decirle que cada vez que estamos analizando y compartiendo el salmo, no es solamente para que se quede con lo que aquí se habla, sino de hecho todos los salmos son expresiones de emociones, de sentimientos correctamente orientados hacia Dios y que nos ayudan cuando usted tiene dificultades, cuando se ve reflejado en el salmo, tómelo como para sí, para poder meditar en él, para poder buscar fuerzas, para sacar fuerzas de flaqueza en medio de las dificultades. Muchos de estos salmos fueron escritos en aflicción, como el que vamos a ver hoy día, y le pido que en la semana pueda meditar, pueda revisarlo, pueda analizarlo, pueda apropiarse del salmo, sentirse representado en él, de manera que usted pueda sentir cómo Dios le va a escuchar en la manera que este salmo nos va a conducir correctamente hacia él. Leamos. Salmo 42, versículo 1 hasta el 11. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es claro el cariz de este salmo, donde vemos al salmista, que todavía no sabemos quién es, pero que fue dedicado a los hijos de Coré, que son los cantores del templo. Este salmo nos habla mucho de aflicciones, de dolor, de ser perseguido, de tener una situación muy intranquila, de mucha angustia, y cómo el autor del Salmo clama directamente a Dios buscando solución de su problema. Mire que es interesante que 2 veces nos repite el mismo versículo, el 5 y el 11 son exactamente iguales, diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Siempre cuando usted tenga dificultades en la vida, esas dificultades, más que hacernos daño, nos acercan a comprender mejor quién es la verdadera salvación, quién es la verdadera esperanza. Y aquí lo repite una y otra vez: espera en Dios. La única manera de estar realmente seguro, la única manera de estar firme y tranquilo en su vida no es que no tenga dificultades, porque dificultades hay en todos nosotros, sino sencillamente es esperar en Dios, porque Él es su salvación y Él es su Dios. Muchas personas al salmista le perseguían y le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está entonces las ventajas de conocerle? Pero acá el Salmo reafirma una y otra vez que necesitamos, que tenemos que tener sed de Dios, sed del Dios vivo, y debemos clamar a Él para pedirle que nos acerque a su presencia. Y sabemos que la verdadera presencia de Dios la encontraremos cuando ya estemos fuera de este mundo y estemos directamente en el cielo. Pero mientras tanto, clamemos a Él en medio de las aflicciones, en medio de circunstancias adversas, pidámosle fuerza para esperar en Él, para tener esa esperanza, esa confianza de que algún día estaremos, como nos dice también otras partes de la Biblia, con toda lágrima enjugada de nuestros ojos y sin dolor y sin más llanto.
Es la promesa del cielo, es la promesa de un día realmente se acaben todas nuestras aflicciones. Mientras estemos en aflicción, mientras estemos pasando por este mundo, clamemos a Dios, esperencémonos en Él y estemos dispuestos, como recién decía, a que Él siempre sea nuestro Dios y nuestra salvación. En la semana dejo la tarea que medite en este salmo. Si ha pasado dificultad, medite en él, piense cómo Dios realmente está supliendo todas sus necesidades a pesar de las aflicciones que trae este mundo. Así que vamos a dejar ahora a Juan Manuel, que va a traer la palabra del día de hoy. Vamos a seguir estudiando la segunda carta de Corintios, que ha traído mucha bendición a nuestras vidas. Le voy a pedir que pase y los dejo con él para que pueda entregar esta porción de la palabra. Nos estaremos viendo. Muy buenos días, mis hermanos. Doy gracias a Dios de que podamos seguir predicando la palabra de Dios y que podamos conectarnos al menos de esta manera, esperando que Dios en su soberanía y en su sabiduría nos permita volver a reunirnos, pero mientras Él determine que estemos en este tiempo así, nos gozaremos igualmente en Él, esperaremos en Él, como decía el Salmo, ¿cierto? Si tenemos que seguir transmitiendo de esta manera, si tenemos que seguir estando en nuestras casas, esperaremos en Él y que Dios nos dé la sabiduría para saber actuar y para saber movernos en este tiempo de pandemia. Busque su Biblia, ábrala en la segunda carta a los Corintios, ya estamos en el capítulo 4, y le voy a pedir que una vez que lo tenga, incline su rostro ahí donde esté en su casa, y pueda empezar a pedirle al Señor que Él sea guiándonos en la exposición de su verdad. Que como domingo a domingo le pedimos, aquí podamos predicar su palabra con fidelidad y de la manera que le honre y le exalte a Él. Oremos. Señor, te alabamos porque eres misericordioso y en tu misericordia nos afirmamos. Te alabamos porque eres bueno, porque eres perdonador, porque eres bondadoso, Señor. Nuestra capacidad no viene de nosotros para anunciar tu evangelio, para predicar tu verdad, sino que fuiste tú el que nos conquistó primero, fuiste tú el que nos alcanzó, el que limpió nuestros corazones, el que nos dio luz, y que hoy, Señor, nos tiene puestos en pie en este lugar, predicando tu palabra, anunciando tu evangelio, porque en él hay vida y salvación. Te pido, Señor, que abras los oídos, la mente de quienes van a estar escuchando, para que podamos estar muy atentos a tu mensaje y podamos ser por él salvos, Señor, realmente, salvos de esta era, salvos de este mundo, salvos de los pensamientos de este mundo, de las filosofías de hoy en día que llevan a la muerte, que llevan a la destrucción. Te ruego por nuestras casas, por nuestras familias, para que tú nos guardes, nos libres, Señor, de adoptar filosofías de este mundo y, Señor, y ser guiados hacia la destrucción de nuestras casas. Guíanos por tu palabra, guárdanos en tu palabra, que sea tu palabra nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra luz, y que podamos por ella vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4. Hoy vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, o que al menos nosotros tenemos. Y en la primera carta pudimos ver, lo estuvimos analizando, completa, ¿cierto? Pudimos ver cómo Pablo tiene que llamar la atención en cuanto a una serie de situaciones que estaban viviendo en esa iglesia. Y la primera que es abordada por el apóstol en la primera carta es el partidismo que se estaba dando entre los hermanos. Una situación en la cual la iglesia, los miembros de la iglesia estaban prefiriendo uno u otro predicador y abanderándose por uno u otro,
tomando partido por uno o por otro según su predicación, según su manera de hablar, según gustos personales, en fin. La iglesia de los Corintios tuvo serios problemas de este tipo. Al parecer el trasfondo griego que ellos tenían fue muy difícil de quitar de sus corazones, porque en la cultura griega estaba mucho esto de que hubieran oradores, hubieran personas incluso entrenadas en verdaderas escuelas para dictar discursos, para exponer ciertos temas. Y en ese sentido eran admirados, recibían incluso un pago, recibían dinero por presentarse, por dar alguna defensa de alguna idea. Los griegos eran muy dados a escuchar filosofías o ideas nuevas. Recuerden que el mismo apóstol Pablo dice: los judíos demandan señal y los griegos sabiduría. Ellos querían escuchar algo nuevo. De nada se interesaban, dice la Biblia, sino de oír algo nuevo. Ponían atención a algún orador que llamara la atención, que captara su atención. Y la verdad es que la iglesia de Corinto, como es una iglesia que nace en una ciudad griega, al parecer todavía heredó esto y tenía esta dificultad de entender que el mensaje de Jesucristo era lo central y no la persona que llevaba el mensaje. Pablo se esfuerza en muchas ocasiones de decir: yo soy un siervo de ustedes. En la primera carta, vuelvo a repetirlo, Pablo les dice: ustedes son la labranza, ustedes son el edificio. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Apolos? Somos simplemente siervos. Uno regó, uno sembró, el otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. El importante es Dios. No voy a ahondar en eso porque eso ya lo conversamos y lo estuvimos analizando en la primera carta de Corintios cuando lo estuvimos viendo. Pero al parecer en esta segunda carta aún quedaban vestigios de este problema. Y para agravar la situación, ya lo hemos visto, al parecer llegaron maestros después de que Pablo se fue con cartas de recomendación, como presentándose como eruditos del Antiguo Testamento, y precisamente usaban un poco el Antiguo Testamento para captar la atención de los oyentes y para demostrar cierta erudición en algún tema, cierto conocimiento acabado. Y esto fue un problema para el apóstol porque estos se oponían al Evangelio mismo, porque hacían que la atención fuera atraída hacia ellos y no hacia el mensaje de Cristo, hacia la persona de Jesucristo. Pablo en las últimas semanas vimos cómo hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque uno de los temas, al parecer, era que estos falsos maestros menoscababan un poquitito el nuevo pacto, diciendo que no tenía gloria, que era un pacto, que era una enseñanza poco glamurosa, digámoslo así, y menoscababan la persona de Pablo, lo menospreciaban porque Pablo entraba en una ciudad, era perseguido, era golpeado. Entonces ellos decían: miren a Pablo, el que dice ser apóstol de Jesucristo, miren cómo le fue en tal ciudad. ¿Cómo va a ser apóstol de Jesucristo él si sufre este tipo de problemas? Si hay personas que lo rechazan, si hay personas que no lo reciben, ¿dónde está la gloria de este predicador? Sin embargo, Pablo, teniendo muy claro lo que es el Evangelio, porque él había conocido a Cristo cara a cara, él nos enseña y nos dice que si su Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto porque el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz. Él ha puesto un velo sobre la humanidad. Y por eso el mundo no logra ver a Jesucristo como quien es realmente. Por eso usted prende la tele y ve a hombres que hablan de Jesucristo como si fuera un simple maestro, como si fuera una persona común o una persona más dentro de la historia de la humanidad. Pero nosotros sabemos y tenemos claridad que Jesús era muchísimo más que eso. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Pablo nos empieza a hablar de esto y nos empieza a decir que él no se avergüenza de predicar el Evangelio, que él lo predica confiado porque sabe que la gloria del Evangelio es una gloria creciente, a diferencia del antiguo pacto, que es una gloria decreciente, que iba disminuyendo. Moisés lo sabía y puso un velo sobre su rostro para que los judíos no pusieran la vista en aquello que iba a ser extinguido.
Pero Pablo dice, nuestra gloria va cada vez mayor, cada vez vamos siendo transformados más y más a la imagen de Jesucristo. Cada vez más vamos viendo en nuestra vida la marca, el sello de Cristo, y un día seremos resucitados así como Él. Y si sufrimos aquí, reinaremos con Él, porque Él lo prometió. Él iba viendo en su propia vida que estaba sufriendo los sufrimientos de Cristo, por lo tanto podía tener seguridad que la gloria de Cristo también vendría sobre Él. Eso es lo maravilloso. Mire qué contradictorio. Algunos decían, Pablo sufre tanto, por lo tanto no puede ser de Dios. Y Pablo decía al contrario, el hecho de sufrir tanto, veo que la vida de Cristo se manifiesta en mí, porque Él vino a este mundo y vino y sufrió. Sufrió por causa del pecado, sufrió por causa de la verdad, por predicar la verdad. Pero el fin de Jesucristo fue glorioso, maravilloso y es eterno. Entonces Pablo dice, con mayor confianza yo predico, porque creo que así como veo el sufrimiento de Cristo, también veré la gloria de Cristo en mi vida. Es así como llegamos a esta declaración maravillosa que Pablo hace en este versículo 5 y versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy analizaremos estos dos versículos solamente, pero son dos versículos que tienen una tremenda riqueza y tremendas declaraciones de un peso eterno que espero que podamos comprender. Una gran tentación que enfrenta toda persona que predica es hablar palabras que cautiven la atención de los oyentes y genere admiración. Pararse detrás de un púlpito es tener la atención y las miradas de muchas personas que quieren, en su mayoría, venir a escuchar, y lo hacen con buena disposición. En su mayoría están abiertos a recibir aquello que el predicador les va a compartir. Esto muchas veces se torna en una gran tentación. Es porque se torna en una perfecta oportunidad para lograr la admiración de otros hacia uno. Siempre ha habido quienes no solo caen en esta tentación, mi hermano, sino además que aman ser admirados y usan todo tipo de estrategias necesarias para literalmente cautivar la mirada de su audiencia, los oídos de su audiencia. Por esto algunos son expertos en contar experiencias con lujo de detalle. Muchas veces usted va a un lugar a escuchar una predicación y en vez de escuchar la predicación, lo que escucha es la experiencia de la persona, la experiencia de lo que vivió la noche anterior, el día anterior, la semana pasada. Y lo cuentan con tal astucia y con tal capacidad que logran captar la atención del auditorio. Y el auditorio muchas veces termina hasta aplaudiéndolos y diciendo, wow, qué tremendo el mensaje de hoy día, qué tremenda la palabra que hemos recibido. Fue algo realmente hermoso. Algunos son, como lo dije, expertos en hacer esto. Otros, más sutiles, hablan cosas novedosas o utilizan de psicología, pero siempre con el mismo objetivo. Y hay incluso quienes llevan esto al extremo y convierten la reunión de la iglesia en un verdadero circo, utilizando todo medio audiovisual, computacional, lo que sea, con tal de captar la atención. Por ahí supe de uno que incluso entró volando, sí, literalmente volando a la iglesia, en un aparato que le permitía estar de pie elevado, con tal de llamar la atención, captar la audiencia, captar las miradas. Pero el verdadero ministro del Evangelio, mi hermano, no es como ellos. Así es. Como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, en esta carta, pero en el capítulo 2 y el versículo 17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Muchos, sí, lamentablemente muchos medran, esto es, trafican, hacen negocio con la palabra de Dios, pero nosotros debemos predicar con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, así como dice el apóstol. Es en este mismo sentido entonces que él dice, pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Porque no hay hombre en la tierra que merezca más admiración, alabanza y honra que Jesús de Nazaret. Ninguna historia será jamás comparable a la historia de aquel Hijo de Dios, del Rey de los cielos, apareciendo en una pequeña aldea de Belén, en un humilde pesebre, viviendo sin pecado, mostrando la gloria de Dios en toda su vida, siendo crucificado injustamente, pero resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos en gloria y majestad, con la esperanza, o la promesa, mejor dicho, de un día volver por los que han creído. ¿Qué otra historia puede ser más maravillosa que esta historia? Y esta historia es real. Es tan real que marcó nuestro calendario. Es tan real que logró vencer aún al imperio más poderoso que se ha levantado en la historia de la humanidad, que es el imperio romano. Ningún mensaje jamás será más trascendental que el mensaje de perdón de pecados y de salvación eterna que Jesucristo nos trajo. Ningún hombre ha marcado la historia de la humanidad como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, y nosotros también nos unimos humildemente a su declaración, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. No queremos hablar otro mensaje, sino Jesucristo. Porque ¿quiénes somos nosotros para estorbar la gloria del Evangelio de Jesucristo con nuestras insignificantes historias personales? Y perdóneme que sea así de serio en este tema. Pero qué terrible es estorbar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el único mensaje que nos puede llevar a la vida eterna con insignificantes historias personales, con insignificantes experiencias propias. ¿Cuántas veces los púlpitos son utilizados para atraer la atención, para decir, vengan, vamos a hablar de algo que nos va a bendecir, los va a ayudar, pero está estorbando al verdadero mensaje que trae libertad y trae salvación? Por esta razón nosotros hoy no cambiamos según el calendario nuestra predicación. Por esta razón hoy nosotros no podemos adaptar y hablar acerca del día del niño. Porque si bien Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, nosotros sabemos que entonces nosotros debemos llevarles a ellos la palabra de Dios. ¿Qué mejor podemos hacer hoy que seguir predicando a Jesucristo para que sus padres, para aquellos que están escuchando esta palabra, la reciban en su corazón y sepan cómo tratar a esos niños? ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesitan los niños que vendrán? Escuchar el mensaje de Jesucristo, escuchar la palabra de Jesucristo, que sea predicada con fidelidad y no que nos prediquemos a nosotros mismos como la alternativa de ayuda, de salvación para este mundo. No nos predicamos a nosotros mismos porque nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de Dios, dijo el apóstol. No nos predicamos a nosotros mismos porque nuestra palabra no es la que tiene poder para cambiar las cosas, sino la palabra de Dios, por medio de la cual fueron hechos los cielos y la tierra. La labor del predicador debe ser el ser usado por la Biblia y no al revés. Pero tristemente, en muchos púlpitos hoy en día, muchos predicadores usan la Biblia, pero no se dejan usar por ella. Es decir, la usan para ser admirados, la usan para que otros miren y digan, oh, qué conocedor de la Biblia es él, qué persona más espiritual, en vez de dejarse usar como instrumentos que hablen fielmente lo que escrito está. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesucristo como Señor, nosotros como esclavos. Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Él es el que merece la gloria y la admiración, nosotros los que persuadimos a los hombres para que se la den.
y no predicamos a Jesucristo como un buen maestro solamente, como alguien que quiere solucionar los problemas de su vida, como alguien que es una alternativa para este mundo lleno de dolor. No predicamos a Jesucristo como una religión más, predicamos a Jesucristo como Señor, como la máxima autoridad, como aquel a quien debemos rendir toda nuestra voluntad. No predicamos a Jesucristo como una alternativa más, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No podemos predicar a Jesucristo como un simple ayudante, como una simple alternativa. Jesucristo lo es todo. Predicamos a Jesucristo como el dueño, como el Señor, como el Rey sobre toda la tierra, como el soberano, como aquel a quien debemos seguir y obedecer con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos, con todo nuestro dinero, con todas nuestras capacidades. Nuestra predicación no es una terapia psicológica. La predicación de la iglesia nunca debe ser ni una terapia psicológica ni un llamado moralista. Nuestra predicación es y debe ser una declaración de abdicación a cualquier otro gobierno. Es una declaración de rendición completa al gobierno de Jesucristo, el cual es Señor por los siglos de los siglos. Él es el Rey, Él es el Señor y su palabra es nuestra ley. Nosotros somos sus siervos. Pablo dice: le predicamos a Él como Señor y nosotros como siervos. ¿Y siervos de quién? Siervos de quienes escuchan. Mire qué tremendo, qué contradictorio a veces con lo que uno ve muchas veces en las iglesias, donde ve que los siervos son los que escuchan y el Señor pareciera ser aquel que predica. Que aquel que predica es el que recibe todos los aplausos y todos los regalos, y todo el trabajo es hacia aquel que predica, porque tenemos que bendecir al siervo de Dios. Y está bien honrar a aquel que trae la palabra de Dios, pero el que trae la palabra de Dios es siervo de todos. Es el primero que debe servir, es el primero que debe estar atento a la necesidad de los demás. Porque aquí el apóstol Pablo es claro y dice: nosotros somos sus siervos. Nosotros somos siervos suyos por amor de Jesucristo. Por amor de Jesús es que nosotros les predicamos, porque de tal manera Jesús les ha amado. Jesús les ha dado su amor y Él quiere perdonar, limpiar, lavar sus vidas, darles vida eterna. Por esto predicamos su mensaje, dice el apóstol. Él es el Rey, nosotros siervos, siervos de quienes escuchan, siervos de quienes han sido escogidos por Dios para recibir su palabra, su mensaje de amor y misericordia, y no la experiencia irrelevante de un predicador. Por amor de Jesús es que predicamos, por amor de aquel que nos salvó a nosotros mismos, dice el apóstol. Por eso no queremos predicarnos a nosotros mismos, sino a aquel que nos perdonó, y el mismo que quiere perdonar a usted que nos está escuchando hoy en día. Versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo compara lo sucedido en el principio de la creación con lo que sucede en toda persona que oye y cree el Evangelio. En aquella persona que estando en tinieblas, estando en oscuridad, es iluminada por el Evangelio y recibe vida en su interior. En Génesis capítulo 1 vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Biblia. Usted lo puede revisar después ahí en Génesis 1. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Estaba todo cubierto de tinieblas. Pero Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios trajo luz donde solo había oscuridad. La palabra de Dios trajo creación, trajo vida donde solo había tinieblas. Pablo dice
porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Con esto, el apóstol nos está recordando que la salvación es una obra de Dios, porque es Él el que hace posible que un corazón lleno de tinieblas y desordenado pueda brillar con su luz. Jesucristo es la luz. Así es, así lo dice Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí el apóstol Juan sentencia que Jesucristo, la luz verdadera, ha venido al mundo. Que Jesucristo, la luz que puede traer vida, ha venido al mundo. Pero no todo el mundo le ha recibido. No todo el mundo ha creído en Él. No todos han recibido esta luz en sus corazones. Pero aquellos en quienes ha sido iluminada la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, son aquellos que Dios ha querido salvar. Son aquellos que por voluntad de Dios han venido a ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y así como sentencia Juan, Pablo sabe que no es por voluntad humana, sino de Dios. Por tanto, no hay lugar para vanagloria. Por tanto, no hay lugar para sentirse digno de algo, sino de sentirse profundamente agradecido del amor de Dios y servirle con todo el corazón, predicando su verdad con sinceridad y fidelidad. Pablo entiende que su salvación nunca fue una obra propia, por lo tanto él no viene a contar cómo él conoció a Cristo, cómo él se salvó, sino que él predica a Jesucristo porque él es el que hizo posible su salvación. Y es el mismo que puede hacer posible la salvación de todo hombre. Y es el único camino que puede traer libertad en toda tiniebla, en toda oscuridad. Mire, la tierra entera estaba desordenada, estaba vacía, estaba cubierta de tinieblas. ¿Cuántas vidas en este mundo coinciden con esta descripción? ¿Cuántas personas en su corazón se sienten así? Lo dicen: yo me siento vacío. Yo siento que en mi vida solo hay tinieblas, solo hay desorden. Y puedo decirles, si Cristo no está en su vida, eso es verdad. En su vida entonces hay tinieblas y hay desorden. Y si usted está pudiendo entenderlo, clame a aquel que es la luz, aquel que es la luz verdadera, que se llama Jesucristo. Porque Él es el que ilumina nuestro entendimiento, el que nos permite comprender quién es Dios, el que nos permite saber, conocer a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice en este versículo: porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, para que entendamos cómo es Dios, para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? En la faz de Jesucristo. No hay otra manera de conocer al Dios eterno sino a través de Jesucristo. Por esto Pablo declara esto con tanta determinación. No podemos predicarnos a nosotros, dice Pablo, porque solo Jesucristo es aquel que puede traer luz, el que puede mostrarnos a Dios. Entonces predicamos a Jesucristo, y a Jesucristo como Señor, como aquel que está por sobre todo, como aquel que reina. Dios es el que ha traído su luz al corazón del creyente, la cual brilla en el rostro de Jesucristo. Cristo, la luz de los hombres, es la imagen misma de Dios. Solo al mirarlo a Él, lo vuelvo a repetir, solo al mirarlo a Él es que podemos ver a Dios. No hay otra manera. Hay mucha gente que dice: no, si yo también creo en Dios. O dice: no, si yo conozco a Dios también. No puedes creer en Dios, no puedes conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. No porque yo lo diga, sino porque aquel que murió y resucitó lo dijo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la luz.
Y sus discípulos predicaron esto y fueron certeros y fueron claros en decir que solo en el rostro de Jesucristo es que podemos ver a Dios. Juan el apóstol, en el mismo capítulo 1, sentencia esto mismo. En el versículo 18, Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Moisés lo supo muy bien, porque cuando él quiso ver a la gloria de Dios, Dios le dijo: imposible, porque no podrá verme un hombre y vivir. Pero te dejaré ver mis espaldas, yo pasaré y verás mi espalda. El hombre que se describe una relación tan cercana que dice la Biblia que hablaba cara a cara, en el sentido que como quien habla con su amigo. Pero ni ese hombre pudo ver el rostro de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Pero mire qué maravilloso. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros podemos decir que sí podemos ver a Dios cara a cara. ¿Cómo? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. No hay otra manera de conocer la luz sino conociendo a aquel que es la luz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluyamos. ¿Cómo hemos de predicar otra cosa? ¿Cómo hemos de predicar otro nombre que no sea su nombre? Qué terrible es usar este púlpito o cualquier púlpito para predicar otro mensaje diferente al mensaje de Jesucristo, porque no hay otro mensaje que pueda iluminar los corazones llenos de desorden y de tinieblas. Con este conocimiento nosotros en esta iglesia no podemos hacer otra cosa que predicar solo la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. La tentación de predicar cosas que sean contingentes o que sean gratas al oído, la tentación de hablar cosas que estén de moda, que sean trending topic, siempre va a estar. La tentación de querer predicar algo que sea agradable a la audiencia y que no sea polémico, que no incomode a nadie, siempre va a estar. La tentación de querer captar multitudes, de querer estar al frente y ser admirado por muchos, siempre va a estar. Pero si somos verdaderos siervos de Jesucristo, no podemos predicar otra cosa. No podemos predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a Él como Señor. Dios nos libre de predicarnos a nosotros mismos, de predicar otra cosa que no sea la Biblia, o de decirles que pueden encontrar luz en otro mensaje. Dios nos libre de querer entretenerles en vez de predicarles la verdad. Dios nos libre de querer ganar sus aplausos antes de querer ganar sus corazones para Cristo. Porque este es el interés de muchos. Muchos pareciera que prefieren el aplauso antes que rodillas delante del Señor. Muchos prefieren la admiración antes de corazones contritos y humillados delante de Dios. Dios permita que en Chile se levanten predicadores fieles a su verdad, que como dice el apóstol, no se prediquen a sí mismos, sino que prediquen solamente el Evangelio de Jesucristo. Sea Cristo siempre glorificado en este lugar, su palabra predicada siempre con fidelidad. Y le pido que ore usted por nosotros. Ore porque en este lugar, aquí en Illapel, haya una iglesia que predique con fidelidad la palabra de Dios. Que aunque seamos para gusto de muchos aburridos, fomes, seamos hallados fieles delante de Dios. Porque aquel que busca la palabra de Dios, jamás un mensaje que esté centrado en la Biblia va a ser aburrido y fome. Para aquel que quiera alimentar su ego, para aquel que quiera alimentar su vida personal, sí lo será. Porque la Biblia nos predica a Jesucristo como Señor, y eso significa renuncia. Aquel que quiere vivir su propia vida encontrará que este mensaje es aburrido, es pesado, no es el que lo llena, el que lo levanta. Porque muchos eso es lo que buscan. Buscan un mensaje que los haga sentir bien. Pero la Biblia es mucho más que eso.
Es el mensaje que nos lleva a la eternidad. Es el mensaje que nos lleva a la salvación, a la reconciliación con Dios. ¿Y qué puede ser más importante? ¿Qué puede ser más trascendental que predicar aquello que nos reconcilia con Dios? Es que nos hace conocer la vida eterna. Sea Cristo siempre glorificado en este lugar, su palabra predicada siempre con fidelidad, y que no solo aquí, como decía, sino en todo nuestro país, quienes tienen el privilegio de predicar domingo a domingo, ya sea por internet o sea de forma presencial, no se pongan delante de la Biblia, sino detrás de ella. No usen la Biblia para hablar de lo que ellos quieren decir, sino que la Biblia los use a ellos para decir lo que escrito está. Dios tenga misericordia. Y así como Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies, porque envíe obreros a su mies. Yo le pido a usted, mi hermano, mi amigo, que sea Dios enviando obreros a su mies. Porque cuando es Dios el que envía obreros, estos obreros son obreros que tienen el corazón del dueño de la mies. Estos obreros son obreros que han sido probados, que han sido tratados por el Señor de la mies y que saben predicar con fidelidad. Eso es lo que necesita nuestro país. Nuestro país no necesita tanto predicadores elocuentes, simpáticos. Muchas veces algunos han dicho, no, lo que necesita Chile es pastores que tengan ciertas características, o predicadores que sean aquí o allá, que se muevan por el escenario, que sepan dominar a las masas, que tengan cierta capacidad de oratoria. No, mi hermano. No, mi hermano. Moisés, un tartamudo, supo llevar el mensaje de Dios y cumplir la misión que Dios le mandó. Y Egipto fue sometido a los pies del rey. Y fue un tartamudo el que llevó el mensaje. Y sin embargo Dios se glorificó en ese hombre. Dios dijo, yo creé la lengua, yo creé la boca, yo hice al ciego y al que ve. Dios puede usar a quien quiere. Con esto no estoy diciendo que no debemos prepararnos, que no debemos estudiar, no me confunda. Yo lo que quiero decir es que no es por fuerza humana, que no es por capacidad humana, sino por la capacidad de Dios, por el poder de Dios. Así como el mismo apóstol dijo, no que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia viene de aquí, de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos tiene aquí en este lugar. Es tu evangelio lo que nos hace seguir domingo a domingo predicando. Y queremos pedirte que tu palabra sea predicada en todo nuestro país. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces usamos los púlpitos para captar la atención de otros, para lograr admiración. Muchas veces recibimos un conocimiento y ese conocimiento lo ponemos por delante, pero para que nosotros recibamos los aplausos. Líbranos, Señor. Danos corazón de siervo. Danos corazones que comprenden tu evangelio, que saben que no es nuestra habilidad, que no es nuestra capacidad, sino que es tu palabra la que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y tu palabra puede traer vida a toda vida. A los que están muertos, a los que están en tinieblas, a los que tienen vidas llenas de oscuridad, llenas de desorden y de caos. Tú puedes traer vida con tu palabra. No serán consejos de psicología, no serán consejos moralistas los que harán cambiar su vida. Será tu verdad, será tu evangelio. Líbranos de equivocarnos, de caer en el error y de creer que si le enseñamos a hacer esto o aquello, a cambiar esto o aquello en su vida, si le enseñamos ciertas técnicas, entonces su vida mejorará. Ayúdanos a entender que es tu evangelio lo que trae luz. Y que no prediquemos otra cosa, sino a ti, oh Señor, como nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Mi hermano, un abrazo. Nos estamos viendo y le pido su oración constante por nosotros para que podamos ser fieles a su palabra y también medite en ella. Acuérdense que este martes seguimos estudiando la carta a Timoteo, una carta muy interesante. Martes a las 7:30, no se lo pierda. Y si puede
consultarnos, hágalo, lea los de antes. Yo le recomiendo que lea antes, es una carta cortita, la puede leer. Ya estamos casi al final, en el capítulo 5, pero puede leer usted también en su casa completamente y para que este martes conversemos. Así que un abrazo muy grande, nos estamos viendo.